Buenas noches, bienvenidas a este quinto encuentro sobre Cristología, ¿no? Las reflexiones sobre Jesús de la Iglesia. En esta ocasión, pues vamos a abordar el punto que ya nos presentaba Abel en el temario desde la teología contemporánea, ¿no? Una reflexión contemporánea de la Cristología. Nos hemos alargado una sesión más de lo previsto. Estaba planeado que solo fueran 4 sesiones, pero pues bueno, era demasiado el contenido que Abel nos quería presentar. Entonces, por lo menos una más para alcanzar a ver estos puntos breves, ¿no? Cada sesión, cada tema pudo haber sido un curso independiente de Cristología, pero bueno, se queda pendiente esta profundización. Abel Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido y adelante. Muchas gracias, Mario, y buenas tardes a todas y a todos. Gracias por... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues contento ya de estar llegando a la recta final de nuestro curso, como lo habíamos programado. Como bien dice Mario, nos hemos tenido que extender una sesión más porque el contenido es bastante y normalmente, bueno, estos temas se estudian pues en un semestre, ¿no? En otros espacios, conscientes de que pues no se abarca a reflexionar, y además de que es rico el compartir entre nosotros, el poder dar nuestra perspectiva también desde nuestra vivencia, no solamente en términos académicos, sino también poder reflejarlo con la propia experiencia de vida y de fe. Entonces, yo creo que esto nos llevó a ampliar el curso, una sesión más, y podríamos seguir. Incluso el día de hoy, los temas que veremos, pues será simplemente un vuelo de pájaros sobre estos temas, porque cada uno podríamos detenernos una sesión. Entonces, a partir de esto, lo que busco, lo que buscábamos en nuestro objetivo, pues era poder descubrir la reflexión que se ha hecho en torno a Jesús desde la Iglesia, desde aquellos que se sienten vinculados con su mensaje, con su persona y con su proyecto. Entonces, yo creo que en este sentido todos nosotros estamos invitados, como ya decía también Mario, en este proceso de renovación eclesial de todos, del cristianismo, pues a volver a la persona de Jesús y a tratar de vincularlo con nuestra propia experiencia. Entonces, si les parece, les presento, les comparto la presentación del tema que hoy nos ocupa. Nuestro tema es la reflexión teológica contemporánea sobre Jesús, en este marco de nuestro curso sobre la reflexión de la Iglesia, y vamos a tratar de abordar algunos temas, como ya les decía, aunque sea someramente, pero que tengamos una ligera idea de algunos autores que han reflexionado en torno a Jesús desde nuestros tiempos. Los temas que veremos son la mirada de Jesús desde Roma, un poco la mirada oficial de los papas, y bueno, de los últimos 2 papas anteriores a Francisco, sobre las investigaciones que se han hecho respecto a Jesús. ¿Cuáles son las imágenes que promovieron Juan Pablo II y Benedicto XVI desde su pontificado? Y en el caso de Benedicto XVI también como teólogo que es, porque sigue vivo. Después abordaremos un poco, de manera general, el Jesús viviente de Edward Schillebeeckx, que es este teólogo holandés muy importante para la teología europea contemporánea. Veremos también a Jesús visto desde América Latina, centrándonos en uno de los grandes cristólogos que tenemos en nuestro continente. Posteriormente nos acercaremos a una mirada feminista de la persona de Jesús, desde una teóloga feminista, y finalmente terminaremos viendo las perspectivas que abre una mirada posmoderna de la persona de Jesús. ¿Cómo podemos entender desde nuestra mentalidad de hombres y mujeres posmodernos la persona de Jesús y el misterio que trata de revelarnos de la propia divinidad? Tengo que confesar que hay temas que no veremos y que son importantes para un desarrollo más profundo de la cristología. Por ejemplo, les quedó de ver la obra de Anselmo de Canterbury, que es un gran teólogo que va a marcar buena parte de la comprensión de la persona de Jesús y de su misterio salvador durante la Edad Media y posteriormente también.
la cristología implícita en la obra de Tomás de Aquino, la cristología de Martín Lutero y Tomás de Kempis y su imitación de Cristo, que son algunos de los acercamientos actuales y modernos que se pueden hacer a la persona de Jesús. Otro tema importante que sería interesante analizar, no tanto en términos teológicos, o sí, pero no tanto como una obra teológica, serían las obras de esta mística, no recuerdo si es, me parece que es alemana, Katharina Emmerich, que también ahora se ha puesto de moda de repente en algunos círculos eclesiales y que sería interesante como acercarnos a su perspectiva. Tan influyente ha sido que si ustedes recuerdan esta película de La Pasión de Cristo de Mel Gibson, pues está precisamente inspirada en las obras de esta mística alemana. Pero es, bueno, eso no nos da ya tiempo como para profundizarlo. Entonces realizaremos un salto enorme entre la dogmática conciliar de los primeros años a la visión contemporánea de la cristología. Dicho esto, entonces podemos entrar en materia. Habría que preguntarnos, ya después de haber hablado del acercamiento al Jesús histórico y también de unos brochazos del recorrido por la cristología surgida a partir de los primeros concilios, ¿cuál es la posición oficial hoy de la jerarquía respecto a la persona de Jesús? Bueno, yo creo que tenemos dos representantes importantes. Uno sería el Papa Juan Pablo II, que estuvo al frente de la Iglesia Católica Romana por bastante tiempo, de 1979 a 78, perdón, a 2005, uno de los pontificados más largos, y el anterior Papa, Benedicto XVI, conocido como Joseph Ratzinger. Bien, por un lado, podemos decir de Juan Pablo II respecto a la cristología, es lo que él mismo presenta en su... Cíclica. Ya. El mismo Juan Pablo II habló sobre el tema de la cristología y de las reflexiones del Jesús histórico en México en el año 79, cuando viene para inaugurar la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, la tercera conferencia, en Puebla. En su discurso inaugural habla respecto al misterio de Cristo y afirma que no hay una evangelización si no se anuncia el misterio de Jesús. Para él, para Juan Pablo II, la persona de Jesús estará en el centro de la misma evangelización, porque el anuncio del reino es precisamente el anuncio de Jesús. Por lo tanto, un cristiano verdadero tendrá que confesar, dice Juan Pablo II, a Jesús como Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. De esta manera va a rechazar algunas lecturas políticas del Evangelio y especialmente de la Jesús como contrarias a la fe de la Iglesia. Aquí estos dichos de Juan Pablo II hay que situarlos no solamente en la investigación exegética de finales del siglo XX en Europa, sino también hay que situarla en el marco de la teología de la liberación, que estaba en efervescencia en ese momento en América Latina. Frente a diferentes interpretaciones que van surgiendo de parte de teólogos latinoamericanos, Juan Pablo II tratará de poner en alerta al episcopado, que es a quienes dirige principalmente su mensaje, sobre estas nuevas interpretaciones de la persona de Jesús. Para Juan Pablo II, las interpretaciones demasiado políticas que reducen la persona de Jesús a la de un militante político contrario al Imperio Romano son descartadas, parciales y van en contra incluso de la misma fe. Por otro lado, afirma que estos acercamientos callan la entrega voluntaria del Señor, de Jesús, y aún la conciencia de su misión redentora. Cuando uno se acerca a la cristología, a las cristologías que surgen en América Latina y de por sí ya a las cristologías europeas del siglo XX, sí resulta complicado conjugar las perspectivas de la causa de la muerte de Jesús con la visión de entrega del mismo. Entonces va a poner aquí la alerta y el punto sobre la I el Papa. La fe de la Iglesia consiste en que Jesucristo, Verbo e Hijo de Dios, se hace hombre para acercar al hombre y brindarle por la fuerza de su misterio la salvación, el gran don de Dios. Entonces Juan Pablo II trata de continuar con una línea
cercana a la tradición de la Iglesia, y esto lo pone en franca confrontación con los métodos histórico-críticos y con los acercamientos de la liberación, pero también con otro tipo de acercamientos. Sin embargo, es bastante breve su comentario al respecto en este discurso inaugural, y podríamos decir, queda como hasta ahí. Quien va a seguir con esta misma crítica será el teólogo. Perdón. No sé si alguien por ahí puede silenciar. Permítanme. Bien. Sí, quien va a continuar con esta cuestión será precisamente el teólogo del pontificado de Juan Pablo II, a quien nombrará prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el alemán Joseph Ratzinger, que llegará a ser posteriormente elegido como Papa Benedicto XVI. Poco antes de su elección como Papa, Benedicto había empezado la redacción de un libro sobre la persona de Jesús, que de hecho se llama Jesús de Nazaret. Va a tratar de hacer un acercamiento, Benedicto XVI, bueno, en ese momento Joseph Ratzinger, un acercamiento a la persona de Jesús, podríamos decir, alterna al acercamiento que han realizado el método histórico crítico. Para Ratzinger, debido a la investigación histórico-crítica, la figura de Jesús se va haciendo cada vez más nebulosa. La imagen de Jesús que retratan los exégetas se parece más a ellos que al mismo Jesús. Es una fuerte crítica que va a realizar este teólogo alemán, y que sin embargo no es para nada nueva. Ya durante la segunda búsqueda del Jesús histórico se van a percatar muchos exégetas que en realidad estas búsquedas se parecían bastante a los proyectos, los valores y los ideales de los propios exégetas que se acercaban. Entonces, la crítica de Ratzinger es aceptada. Sin embargo, aunque va a reconocer la importancia del método histórico crítico en su libro, va a dejarlo de lado y va a apostar más bien por una lectura patrística, tradicional y canónica de la Biblia. Esto él mismo lo va a afirmar más adelante. El método histórico crítico, según Ratzinger, es indispensable para el exégesis, pero tiene sus limitaciones. Este libro que escribe el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe por allá del 2004, lo empieza a escribir, lo va a terminar en el 2006, es posterior a las declaraciones de la Comisión Bíblica, Pontificia Comisión Bíblica Internacional, que es un órgano consultivo en Roma respecto a la exégesis bíblica, en donde esta comisión va a afirmar el valor de los diferentes enfoques científicos del estudio de la Biblia. Entonces Ratzinger va a secundar estos resultados, sin embargo en su estudio no va a seguir el método histórico crítico. Propone una exégesis más bien canónica, es decir, va a buscar atender a la totalidad de la Biblia a la hora de leer los textos concretos. Recordemos que el método histórico crítico, una parte de su proceder, consiste en reconocer diferentes tradiciones dentro de la redacción del mismo texto bíblico y a la vez atomizarlas, podríamos decir, seleccionar estas tradiciones de acuerdo a pequeñas perícopas y hacer el análisis de manera no podríamos decir aislada, pero sí de acuerdo al contexto de cada uno. De modo que en un solo libro puede descubrir la existencia de varias tradiciones, de varias fuentes, y esto lleva a fragmentar bastante el análisis del texto. Entonces Ratzinger es estudiar el texto bíblico, pero a la luz de toda la revelación, a la luz de la tradición de la Biblia. Por lo tanto, va a realizar una lectura bastante literal de la figura que presenta los evangelios sobre Jesús. Se va a acercar bastante en los dichos de Ratzinger a las posturas de los padres de la iglesia, que se oscilaban entre una lectura alegórica y una lectura histórica literaria. Entonces, vemos cómo esta defensa de estos métodos canónicos por parte del Papa Benedicto XVI lo va a llevar, por lo menos implícitamente, a enfrentarse con las investigaciones contemporáneas. Y bueno, va a esbozar su propia imagen de Jesús, que tiene sus propias complicaciones, porque como ya hemos visto en otras ocasiones y en otros espacios, cuando tratamos de hacer confluir y concordar las diferentes versiones de los evangelios,
pues resulta que muchas veces no es posible hacer una lectura literal histórica, ¿no? Resulta que cuando comparamos las tres versiones, por lo menos de los sinópticos, salta a la vista de inmediato las diferencias. Entonces, esta visión conciliarista resulta compleja. Sin embargo, Joseph Ratzinger la trata de hacer y presenta su obra en 3 tomos. El primer tomo, bueno, cronológicamente, sería sobre que va a hablar de Jesús desde el bautismo hasta la transfiguración. El segundo tomo me parece que es sobre la infancia de Jesús, y posteriormente publicará un tercer tomo de la transfiguración hasta la resurrección. Entonces este sería como el acercamiento oficial, podríamos decir, por parte de Roma a la persona de Jesús. Como vuelvo a repetir, como ya dije anteriormente, si bien va a reconocer la importancia y la necesidad de los métodos científicos y de la aproximación científica a la persona de Jesús, en la práctica va a tener complicaciones para aceptar estos acercamientos, como lo veremos un poco más adelante con cada uno de los teólogos que tenemos. El siguiente teólogo de quien hablaríamos sería Eduard Schillebeeckx, un teólogo y fraile dominico holandés, que va a ser considerado por muchos como uno de los teólogos más grandes del siglo XX. Schillebeeckx publica su obra Jesús, la historia de un viviente, en 1974. Esta obra es un libro de 669 páginas, de difícil lectura, no es algo fácil ni accesible, sí es necesario un poco por un lado, de dedicación, porque el libro es bastante amplio, es de aquí precisamente, y por otro su lenguaje también es para iniciados, no es tan sencillo. Sin embargo, quisiera rescatar algunos elementos importantes de su obra que me parece que nos pueden dar pistas sobre la persona de Jesús. Voy a agrandar un poco más esto. Bien, la idea que orienta toda su obra, y esto es importante para comprender su acercamiento y su teología en general, es que la fe en Jesús, va a afirmar Schillebeeckx, creo en Jesús en cuanto realidad definitiva de salvación que da sentido a mi vida. Esto quiere decir que para Schillebeeckx la salvación que trae Jesús es de carácter principalmente existencial, en cuanto que permite estructurar la misma interpretación de la propia realidad y de la propia historia. Esto nos va a permitir entonces descubrir, a partir de la interpretación, la presencia de una realidad divina dentro de la historia y del acontecer humano. Esto ahorita lo explico un poquito más adelante. El punto de partida de todo cristiano es el Jesús de la historia, que ha pasado por el testimonio de la comunidad pospascual. Y esto nos genera un problema, como ya lo hemos visto desde que hablábamos del Jesús histórico, porque al pasar por la comunidad pospascual, quiere decir que los testimonios que tenemos de Jesús no son directos, sino que han pasado ya primero por una interpretación a partir de una experiencia religiosa vivida por los discípulos de Jesús, que no nos permite distinguir claramente lo que es el recuerdo nítido de la persona Jesús de la interpretación religiosa de sus discípulos. Y bueno, esto pasa en general no solamente en el Evangelio y con los fenómenos religiosos, sino en general toda la realidad pasa siempre por una interpretación de aquellos que la conocen. Entonces, como esto nos genera un problema importante. Un segundo problema importante es el hecho de que el término salvación solo puede definirse a partir de su contraparte. Es decir, cuando hablamos de salvación, estamos hablando de una salvación de algo concreto. Salvación como rescate, como auxilio. Y esta realidad se dice de algo previamente que está quejando al ser humano. Y tenemos que tener en cuenta entonces, a partir de esto, que nuestras alienaciones, aquello de que nosotros nos sentimos salvados, no son las mismas. ¿Quién quisiera ayudarnos siendo de todo? ¿Pueden por ahí silenciar sus micrófonos? Bueno, aquí ya los silencié por cualquier cosa. Sí, les decía, el problema es que nuestras alienaciones, aquello que nos desgarra internamente como seres humanos, nuestras violencias, no son las mismas que en tiempos de la redacción de los evangelios. Hay una distancia importante ahí dentro de la perspectiva de la realidad. Entonces,
pareciera que la salvación que trajo Jesús es una salvación propia para sus contemporáneos, pero que para nosotros nos podría decir poco. Permítanme tantito porque se me va a apagar la tablet. Permítanme tantito. Bueno, mientras aprovecho para darle la bienvenida a las compañeras, compañeros del CEAR que se están conectando. Tuvimos un problema técnico, la contraseña cambió, pero bueno, quienes se perdieron la primera parte de esta clase, se las vamos a compartir, está siendo grabada, entonces pues no se preocupen. Y bueno, continuamos esta quinta sesión. Y muchas gracias por conectarse. Adelante, Abel. Muchas gracias, Abel. Gracias, disculpe, estaba apagando la tablet y tuve que correr por el cargador. Entonces, parece que nuestra experiencia de salvación tiene que quedar vinculada con la experiencia de salvación que trae Jesús. Nosotros podemos predicar o afirmar que Jesús nos trae salvación solamente en cuanto podamos ubicar nuestras propias opresiones, nuestras propias alienaciones o pecados, y a partir de eso podamos vincularlo con la experiencia salvadora que han experimentado ya los discípulos de Jesús. Schillebeeck escribe su libro con profundo respeto de la fe, perdón, pero también con respeto de las exigencias de la racionalidad crítica. Schillebeeck es un hombre de fe, es por un lado teólogo y además es religioso y sacerdote, pero también es un hombre de ciencia. Entonces, por un lado, no le teme a la apologética entendida de manera racional y en el mejor sentido de la palabra, y por otro tampoco le teme a una crítica racional sobre la fe. Se va a mover en ese doble ámbito. Por lo tanto, para él, Jesús es presentado como expresión definitiva de la acción salvífica de Dios en la historia. Si nosotros podemos afirmar que Dios está actuando en la historia, esa actuación se ve concretada de manera particular en la persona de Jesús y en su actuar histórico. Sin embargo, hay que distinguir, según dice Schillebeeck, entre dos lenguajes, el religioso y el científico, que no se niegan ni se contraponen, pero son dos formas de hablar de la realidad, de un mismo fenómeno o de una misma cosa. Para estos dos lenguajes, cuando hablamos de que de que Dios ha actuado en la historia, no estamos hablando en términos científicos, en términos históricos, sino que estamos hablando en términos religiosos. Sin embargo, no estamos hablando de una realidad que no tenga sustento en lo concreto, sino que hay una experiencia que avala esta afirmación religiosa de que Dios está actuando en la historia. Del mismo modo, cuando hablamos de la resurrección de Jesús o de que Jesús es el Salvador, no estamos hablando en términos científicos, sino en términos religiosos, con una realidad previa que avala esta expresión de fe. Entonces, esto va a ser importante, la distinción entre estos dos campos de lenguaje. La resurrección manifiesta que la persona de Jesús está inseparablemente unida a Dios y a su mensaje. Frente al mensaje, a la predicación de Jesús del reino de Dios, quedan dos, y al final, al que lo va a llevar tanto su predicación como su praxis, quedan dos opciones. O el mensaje de Jesús, su misión y su actuar terminó en un fracaso con su muerte, y por lo tanto su idea sobre Dios no era más que un simple idealismo, o por el contrario, hay que afirmar que Dios le ha dado la razón al final y lo ha resucitado. Para Schillebeeck, Jesús es presentado como expresión definitiva de la acción salvífica de Dios en la historia. Hay que, perdón, esto ya lo había leído. La muerte de Jesús, tras su inocente vida, nos interroga, o afirmamos que Dios, el Dios del reino anunciado por Jesús, fue una ilusión propia de Jesús, o nos vemos obligados por el contrario, o nos vemos obligados por el rechazo y muerte de Jesús a revisar y desechar nuestras concepciones de Dios y de la historia, ya que la naturaleza de Dios solo se manifiesta de verdad en la vida y en la muerte de Jesús, abriendo así una nueva perspectiva de futuro. ¿Qué Dios es el que nos queda al afirmar que Jesús ha resucitado y que le ha dado la razón a la persona, a Jesús de Nazaret, el profeta? Tiene necesariamente que cambiar nuestra imagen de Dios. No podemos continuar con la misma imagen. Frente a esto, entonces la predicción del Mesías, de Jesús como Mesías crucificado, resucitado, tiene implicaciones importantes tanto para Dios como para la historia.
Dios ya no es el Dios en el cielo que está lejano a nosotros, sino es el Dios de las víctimas que le da la razón a aquellos que están sufriendo. Y por otro lado, el sentido de la historia, es decir, de nuestras relaciones humanas que van configurándose en el aquí y en el ahora, tienen que ordenarse en torno también a aquel al que predicamos que es el Mesías. Es decir, que ha muerto en la cruz y ha sido reivindicado por Dios. Solamente cuando vemos desde el reverso de la historia nuestra realidad, podemos entonces entrar en la dinámica de la mentalidad. Entonces, vemos aquí como hay un cambio importante, ¿no? De perspectiva de Dios a partir de la afirmación de que Jesús ha resucitado. No es simplemente hablar no es hablar en términos científicos, sino en términos religiosos. Estamos diciendo que nuestra perspectiva de mundo ha cambiado a partir de la afirmación de la resurrección de Jesús. Ahora, vinculado con Schillebeeckx, aunque Schillebeeckx, como ya decía, es un teólogo europeo, holandés, en la misma línea va a generarse en América Latina también una visión propia de la persona de Jesús. Como ya sabemos, bueno, desde finales de los años 60 empezará a vivirse una situación de efervescencia en nuestro continente, de los años 60 del siglo pasado, ¿no? Palabras como liberación van a ser comunes dentro del vocabulario sociopolítico, en un contexto también en el que hay dictaduras militares, guerrillas que buscan transformar la sociedad, etc. Entonces, en ese clima, además donde hay violaciones a los derechos humanos, crímenes atroces contra la humanidad y un sistema social, político y económico que genera innumerables víctimas en el continente, tendríamos que preguntarnos cómo vemos a Jesús desde esta realidad. Y en ese sentido ha habido ya numerosos acercamientos a la persona de Jesús desde América Latina. Algunos de los teólogos que han abordado una visión de Jesús o más bien que han dibujado una visión de Jesús desde América Latina son Leonardo Boff, Juan Luis II, entre otros. Pero el más famoso de entre ellos, quizá por lo sistemático de su trabajo, o también por lo contemporáneo, es John Sobrino, este jesuita salvadoreño que está en la Universidad Centroamericana del Salvador. Sobrino va a escribir 2 libros importantes de cristología desde América Latina. Uno de ellos es Jesucristo Liberador, del 94, y el otro será La Fe en Jesucristo, ensayo desde las víctimas, que me parece que es del 99 o 2000, por ahí más o menos es la fecha de publicación. Es precisamente. Bueno, este es el de Schillebeeckx. Jesucristo Liberador es del 94 y Jesucristo Ensayo desde las Víctimas es del 99, me parece. Entonces, el contexto desde el que escribe Sobrino es un contexto complejo. Está en el país más pequeño de Centroamérica, llamado también el Pulgarcito de América, donde se ha vivido por lo menos 10 años de guerra civil. Esta guerra le ha costado la vida ya al arzobispo del Salvador, hoy canonizado por la Iglesia Católica, San Óscar Romero. Le ha costado también la vida a sus compañeros de comunidad. Sobrino es jesuita, vivía en la comunidad jesuita de la universidad, y en una ocasión, estando él pues de viaje, dando una conferencia, me parece que en Asia, entra un batallón del ejército y asesina a varios de sus compañeros sacerdotes y a 2 de las trabajadoras domésticas de la comunidad. Entonces, cuando está hablando John Sobrino de América Latina como un pueblo crucificado, no está hablando de manera poética o retórica, está hablando porque en carne propia a él y a sus compañeros ya les ha tocado sufrir el martirio. No es una realidad ajena a su realidad. Desde Jesucristo Liberador, escrito en este ambiente de crucifixión, busca recobrar Sobrino una nueva imagen de Cristo para la iglesia que vive procesos de liberación. En este contexto que ya les comentaba yo, un proceso de transformación, de búsqueda de nuevos caminos más justos, de dignidad humana, y también donde los poderes políticos y sociales buscan aplastar estas aspiraciones. A diferencia de África o Asia, que también son países que viven fuerte pobreza y situaciones complicadas en términos políticos y económicos, Jesús está continuamente presente en América.
En Asia la mayoría no son cristianos, son musulmanes o budistas o de alguna otra tradición religiosa. Lo mismo que en África, la mayoría, algunos son cristianos, algunos todavía practican alguna de sus religiones originarias, tribales. Entonces, en la única cultura donde en ese momento se llamaba Tercer Mundo, que Jesús estaba presente en la cultura, pues era en América Latina. Y la pregunta constante de la teología de la liberación será, ¿cómo es posible que en un continente donde todos somos cristianos y católicos, haya tanto dolor, tanto sufrimiento y tanta opresión? ¿Cómo es posible que incluso gobiernos que afirman ser cristianos, que defender la fe cristiana, e incluso hacer uso de símbolos cristianos, violen los derechos humanos de manera tan flagrante? Por eso, John Sobrino va a buscar acercar el rostro de Jesús en un esfuerzo de vincular a Jesús mismo al servicio del Mysterium Liberationis y no del Mysterium Iniquitatis. Es decir, lo que trata de hacer Sobrino es rescatar la persona de Jesús para mostrar cómo su mensaje de salvación es también un mensaje de liberación concreta e histórica. No es salvación en las nubes o salvación fuera de la historia, sino es salvación que implica también vida digna para nosotros en el aquí y en el ahora. Búsqueda de estos caminos. Entonces, el seguimiento de Jesús como cristianos implica también seguimiento en este compromiso. La segunda parte de esta obra, la primera es Jesucristo Liberador, será precisamente la fe en Jesucristo. Es poco el tiempo que hay entre una obra y otra, son aproximadamente 4 años. Sin embargo, hay un cambio importante. Mientras que en Jesucristo Liberador va a tratar la persona del Jesús histórico, poniendo acento en algunos puntos de toque con la realidad latinoamericana, especialmente con esta categoría de pueblo crucificado, en la fe en Jesucristo va a tratar de hacer un desarrollo más que del Jesús histórico, del Cristo de la fe. Cómo Jesús significa para nosotros desde América Latina y desde nuestro contexto concreto. Busca presentar la esperanza de las víctimas como la clave hermenéutica de la fe en la persona de Jesús. Si para nosotros Jesús es Salvador, es porque nos está salvando de una violencia concreta. Y en ese sentido no es su mensaje recibido por todos por igual. Quienes tienen una primacía, podríamos decir, en este anuncio, son especialmente aquellos que están sufriendo a causa de un sistema injusto económico, político y social. Entonces, la esperanza de las víctimas será esta hermenéutica de fe de la persona de Jesús. Su obra la va a dividir en 3 partes. La primera será la resurrección de Jesús y la esperanza de las víctimas. La segunda, un análisis de los títulos cristológicos desde América Latina. Y la tercera, un acercamiento a las fórmulas conciliares. La obra es bastante extensa y es muy interesante. Ya desde el primer apartado va a tratar de hacer una recuperación de qué entendemos por resurrección. Hablar de resurrección significa volver a la vida sin más, significa prolongar esta existencia más allá de la muerte, o qué es lo que significa. Y haciendo un recorrido exegético e histórico, John Sobrino se va a dar cuenta que no se trata solamente de preservar la vida, sino además de eso se trata... Se desconectó. No se trata solamente de preservar la vida, sino además de una vida reivindicada de las víctimas. Por eso va a vincular Sobrino el término resurrección con la experiencia de los macabeos, aquellos que han sufrido de manera injusta, siendo inocentes, la muerte, van a ser reivindicados por Dios y les va a devolver la vida. Entonces rompe ahí con un cierto dualismo filosófico griego y moderno, y más bien trata de marcar el concepto de resurrección desde la perspectiva semita, judía, propia de la tradición de Jesús. Ahora, en la segunda parte, cuando aborda los títulos cristológicos desde América Latina, va a ser explícito Sobrino algunos de los títulos como son los de Señor, Hijo de Dios, Salvador, que no solamente son títulos honoríficos, sino que tienen un trasfondo político importante. Y ese trasfondo niega todas las realidades que causan opresión hacia las personas, especialmente aquellos que lo están sufriendo. Finalmente, bueno, hará una reflexión como la que realizábamos hace 8 días,
de las fórmulas que surgían a partir de los primeros concilios cristológicos, en donde habrá una oscilación entre defender la presencia de Dios dentro de la misma historia y la persona de Jesús, y la humanidad de Jesús que permite acercar a nosotros la divinidad de Dios. Entonces, habrá esta tendencia también dentro de la obra de John Sobrino. Ahora, pasando al siguiente enfoque, podemos hablar de un acercamiento feminista a la persona de Jesús. Ha habido diferentes teólogas feministas que han tratado de hacer una cristología, es decir, de reinterpretar la persona de Jesús a la luz de la hermenéutica crítica feminista. Una de ellas, quizá una de las más conocidas, aunque europea, también hay otras latinoamericanas, pero en este caso es Elizabeth Schüssler Fiorenza. Ella escribe Cristología Feminista Crítica en 1994, y en esta obra busca desalojar los discursos cristológicos de su marco de referencia masculino mayoritario. Aquí Schüssler Fiorenza no va a tratar de hacer una biografía de Jesús, como ella misma lo va a decir, ni tampoco de hacer una compilación de los estudios más novedosos sobre el Jesús histórico, sino más bien lo que va a tratar de hacer es desenmascarar cómo detrás de nuestros discursos teológicos y cristológicos incluso se encuentra está enmascarado un discurso de dominación especialmente patriarcal, aunque no solamente. Por eso va a tratar de enmarcar esta teóloga su cristología dentro de una teología de la liberación feminista. La imagen que utiliza para ello son dos: la de la mesa divina de la sabiduría, rescatando esta tradición de Jesús que le gustaba celebrar banquetes donde se incluía diferentes personalidades marginadas, y por otro lado el encuentro de María e Isabel como también un paradigma de esta cristología feminista. A partir de una hermenéutica feminista crítica, busca explorar los marcos teóricos de diversos discursos acerca de Jesús, el Cristo. La experiencia de Jesús no está necesariamente vinculada indisolublemente con las interpretaciones patriarcales que se han hecho de la cristología. Tradicionalmente se ha presentado a Jesús como el hijo varón del Dios varón, que va a dominar y redimir al mundo por medio del sufrimiento. Y lo que va a decir Schüssler Fiorenza es que si bien Jesús es varón, presenta una nueva manera de ser varón, y por otro lado también presenta un nuevo rostro de la divinidad que está lejana a estas perspectivas machistas propias del tiempo de Jesús. Entonces hay un distanciamiento importante entre la imagen tradicional de Jesús desde las cristologías explícita o implícitamente machistas y esta perspectiva feminista de Schüssler Fiorenza. Finalmente, tenemos un acercamiento en perspectiva posmoderna. Este acercamiento lo va a realizar un jesuita estadounidense llamado Roger Hyde, que es profesor de diferentes universidades en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Me parece que ha dado clases en Asia, en la India, en Nairobi, Kenia y en otros lugares más. Entonces, es bastante solicitado, es bastante conocido en algunos ambientes, y lo que va a tratar de hacer este jesuita en su obra Jesús, símbolo de Dios, es entablar un diálogo entre la mentalidad posmoderna y la tradición cristiana, de manera que la persona de Jesús siga siendo significativa para el hombre de hoy. Ya hemos visto cómo de la experiencia generadora de Jesús de Nazaret con sus discípulos, esta fue traducida a un ambiente cultural distinto a aquel en el que se generó. Ya no se empieza a hablar ya no se sigue hablando en términos propiamente semitas o hebreos, sino que se adapta a la mentalidad griega y posteriormente romana. En este sentido, como ya decíamos, la traducción va a generar ciertas pérdidas, pero también va a permitir nuevas interpretaciones de la persona de Jesús y también profundizar en el significado para los nuevos fieles. La pregunta, este proceso obviamente no se detiene ahí, sino que va a seguir, y esto lo podemos ver en las definiciones conciliares, como ya con un lenguaje totalmente lejano al lenguaje evangélico, van a tratar de responder lo que significa Jesús para aquellos que son sus creyentes. Ahora, lo que dice Roger Hyde
es cómo nosotros, como hombres y mujeres del siglo XXI, podemos hablar de la persona de Jesús, cómo podemos seguir diciendo que es nuestro Salvador en términos que podamos entender nosotros, que sean contemporáneos a nosotros. Hayek busca inculturar el evangelio en la mentalidad posmoderna, pero aquí hay que tener cuidado porque inculturar no significa amoldar el evangelio a una nueva cultura, sino permitir que la esencia misma del evangelio pueda adquirir su sustancia, pueda adoptar la forma de una cultura local. De manera que al adoptar esta forma pueda transformar la misma cultura y pueda generar nuevos frutos de sentido para aquellos que comparten esta cultura. ¿Cómo lograr esto? No sé si yo me imagino que ustedes, como a mí les va a surgir la misma pregunta. Esto pues suena bien, suena muy fácil, pero ¿cómo hacerlo sin por un lado traicionar la tradición de la iglesia? Porque nosotros no nos inventamos a Jesús, nos han transmitido la fe de Jesús otras personas. Somos un eslabón dentro de esta gran cadena de creyentes que tiene por lo menos 2000 años. Entonces, ¿cómo no traicionar esta tradición? Pero al mismo tiempo, ¿cómo adecuarla y ponerla en palabras de las personas de hoy? Lo que propone Hayek es una metodología desde abajo, como punto de partida para llegar a una cristología elevada. Es decir, Hayek no se opone a hablar de dogmas, no se opone a hablar de términos de no se opone a hablar de Jesús en términos de Hijo de Dios o de segunda persona de la Santísima Trinidad, pero sí propone que empecemos por la persona de Jesús. Por ello, parte de la figura histórica de Jesús de Nazaret. Va a afirmar este teólogo jesuita: si Dios se ha encarnado en Jesús de Nazaret, sería extraño que los cristianos no tuvieran interés por conocer todo lo posible sobre su persona histórica, es decir, la persona de Jesús. Vemos entonces cómo el acercamiento y partir del Jesús histórico se vuelve indispensable para nosotros como hombres posmodernos y racionales del siglo XXI. Porque al final de cuentas lo que tenemos más inmediato de la experiencia de Dios es precisamente la humanidad de Jesús. Es el único acceso que tenemos directo a esta divinidad, a esta divinidad que se nos ha revelado en su persona. Por lo tanto, es necesario partir de estos análisis del Jesús histórico. Ahora, para hablar de la divinidad, Hayek va a usar un término muy interesante. Ya desde antiguo se hablaba de Jesús como sacramento del Padre, es decir, como una realidad que evoca a otra realidad distinta. Pero Hayek va a preferir otro término diferente a sacramento, que es el de símbolo. Si bien también los símbolos son sacramentos, podríamos decir que son sinónimos, pero el término sacramento es todavía más amplio y con una comprensión mayor. El término símbolo es más amplio con una comprensión mayor, porque nos permite entonces descubrir que Jesús está haciendo, la persona de Jesús y su vida está haciendo referencia a aquello que trata de revelar que es el Padre. Entonces, esta perspectiva de Hayek desde el punto de vista posmoderno resulta bastante interesante y nos puede generar pues cosas muy, muy, muy ricas al acercarnos a la persona de Jesús. ¿Qué podemos decir de estos acercamientos contemporáneos que tenemos de la persona de Jesús? Yo rescato 3 afirmaciones que me parecen como las más interesantes, aunque no por eso los otros autores no tengan cosas interesantes, pero me parece que son centrales para nuestra fe como cristianos. De Schillebeeckx, esta afirmación de que Jesús, el Mesías crucificado y resucitado, es la realidad definitiva de la acción salvífica de Dios. Por lo tanto, tendremos que cuestionarnos, todos y cada uno de nosotros, ¿cuál es nuestra experiencia de salvación concreta? ¿Y de qué es de lo que hemos de ser salvados? ¿Cuáles son nuestras realidades alienantes que no nos permiten vivir de manera plena? Yo creo que esa sería una pregunta esencial, porque a partir de descubrir estas realidades alienantes que nos desgarran como seres humanos, podemos descubrir también en qué consiste la salvación de Jesús para el hombre y la mujer del día de hoy. En cuanto a Elizabeth Schüssler Fiorenza, afirma ella que esta perspectiva que asume ella de hacernos conscientes de que detrás de nuestros discursos religiosos e incluso teológicos, aún los cristológicos, hay un trasfondo de dominación. ¿Cuáles son los discursos de dominación que legitimamos con nuestras perspectivas religiosas? Dominación de términos sexogenérica, hacia mujeres o hacia diversidad sexual, dominación de tipo económica, justificando situaciones injustas en términos sociales,
o en algún otro tipo de dominación que pueda haber en nuestro entorno. Finalmente, esta perspectiva que asume Roger Hayek de que es necesario inculturar la esencia de nuestra fe para que ésta pueda hablar al hombre y a la mujer de hoy. Los términos con los que hablaron otros hombres, con mucha creatividad, por cierto, del misterio de Dios y de la persona de Jesús, sin duda son parte de nuestra tradición y tenemos que asumirlos, pero también es cierto que nos generan poco a nosotros porque no compartimos ya ese mismo marco semántico que manejaban quienes generaron estos términos, estos dogmas o esta forma de expresar la realidad de Jesús. Por lo tanto, necesitamos una cristología desde abajo, partir de la persona de Jesús de Nazaret, su imagen histórica, para poder nosotros a partir de esto también generar nuevos discursos teológicos y cristológicos que puedan hacer sentido a los hombres y a las mujeres de nuestro día a día. Bien, la bibliografía que he utilizado para esta exposición, bueno, es Roger Hayek, Jesús símbolo de Dios, Juan Pablo II, su discurso inaugural en el Seminario de Puebla, Joseph Ratzinger, Jesús de Nazaret, Edward Schillebeeck, Jesús, la historia de un viviente, Elizabeth Schusla Fiorenza, Cristología feminista crítica, Jesús hijo de Miriam, profeta de la sabiduría divina, profeta de la sabiduría, perdón, y los 3 libros de John Sobrino, Jesucristo liberador, Jesús en América Latina, y La fe en Jesucristo, ensayo desde las víctimas. Bueno, pues si están de acuerdo, dejamos ahora un espacio para compartir inquietudes, dudas, afirmaciones, anatemas, condenaciones o lo que ustedes gusten. Si hay algún comentario, duda, pueden levantar la mano en las reacciones de Zoom, escribirla en el chat o también abrir su micrófono y compartirla. Entonces, quien guste, este es nuestro 5º encuentro, el último, pues compartirnos sus reflexiones, su parecer en este abordaje bastante complejo que nos ha presentado Abel Rodríguez. Adelante, quien guste compartirnos. Puede ser incluso no solo de la presentación, sino además de como enmarcada en toda todo el curso, desde el acercamiento al Jesús histórico de hace 5 sesiones, y pasando por el recorrido que hemos hecho. No sé, comentarios que tengan. Bueno, Abel, inicio. Nada más en esto que decías, ¿no? Se me quedó la idea. ¿Cómo? Aquí está también una participación. Bueno, la dejo, la mía. ¿Cómo abordar la figura de Jesús? También como que está dependiente de abordar nuestras propias cuestiones históricas, ¿no? O sea, preguntarnos por nosotros mismos en nuestro presente, ¿no? Esto que decías, ¿no? ¿De qué es salvación Jesús? ¿No? Creo que un poquito también lo que antes decías de cómo ser fieles a Jesús o a lo que se ha dicho de la tradición cristiana, y un poco también podemos decir, ¿no? Siendo fieles a nosotros mismos, ¿no? O sea, que conceptualizaciones hechas anteriormente no ahoguen también nuestro sentir, ¿no? O nuestro cuestionamiento, ¿no? Actual. Bueno, ahí aprovecho también para leer el comentario de Rogelio. No sé si gusta, Rogelio, incluso encender tu micrófono y hacerlo tú mismo. Vale, muy bien, gracias Mario.
bueno, el comentario era para agradecer a Abel. Me sorprendió la primera vez que yo me integro aquí. Cada apartado del que tú hablaste es para un curso completo, ¿no? Hablar de teología de liberación, pues aquí hablaste de John Sobrino, pero bueno, está don Pedro Casaldáliga, Gustavo Gutiérrez, bueno, un montón, ¿no? Teología feminista, igual. Entonces, se me hace que es un resumen extraordinario como para alimentarnos, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué más podemos sacar de aquí? Te lo agradezco mucho y bueno, gracias por abrirme la puerta para aprender de ti. Muchas gracias, Rogelio. Sí, yo creo que son temas muy amplios y que tan solo en cuanto a lo que se refiere a Jesús, podemos seguir profundizando y nos da más bien, yo creo que esto es como motivar para que cada uno vaya navegando de manera independiente por estas temáticas, ¿no? Que nos abren perspectivas nuevas para la comprensión de nuestra propia fe y de nuestra propia persona, no solamente de la persona de Jesús, porque al final de cuentas nos refleja también a nosotros. Y nos exige, yo creo, con lo que nos decía Mario, nos exige una mirada clara de nuestra realidad social, política, económica y también de nuestra propia persona, ¿no? Yo creo que va ahí como la tendencia o la tensión más bien entre ambos polos, personal, histórico, geográfico y también la realidad social que nos enmarca. Entonces creo que son dos pedales, podríamos decir, que nos hacen acercarnos más a la persona de Jesús. Herbert. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Gracias. Yo solamente, muchas gracias por toda esta secuencia cristológica. Yo quisiera preguntar lo siguiente. ¿Cuán abierta estará nuestra oficialidad católica, en el caso de los que somos católicos, para entender modernamente, desde la cristología moderna, algo que ya Hayek presupone, que parece que no lo dice directo, pero algo por ahí va la mayoría de cristólogos de avanzada hoy, en cuanto a un Jesús que es un humano que escucha bastante a Dios y que después, por sus comunidades, es elevado a la categoría de Dios, pero que no es Dios, en el sentido de que estaba apartado antes del fin del mundo, desde el plan de Dios para que viniera. En ese sentido, se trastocará el pensamiento de la Trinidad como un Dios preexistente antes de la existencia del mundo, ¿verdad? Sino que para mí encuentra mucho mayor sentido un humano que llega a tener como divinidad su profunda humanidad. Esto es fácil de entender para nuestras autoridades, para que normalmente hacen el proceso contrario. Nada más, gracias. Gracias, Herbert. Bueno, ahí lo que decías es lo que dicen los adopcionistas, que Jesús es un humano, algunos decían que era un humano cualquiera, otros decían que es el humano más santo, que el hombre más santo y moralmente más puro que ha existido, y que sea esto o la elección divina lo que lo ha llevado a ser elevado a la categoría de Dios. Pero esto fue pues condenado por diferentes concilios. La tradición lo que nos dice es que Jesús es totalmente humano y que a la vez, al ser totalmente humano, es también totalmente divino, ¿no? No hay como un momento en el que empezó a ser Dios y antes no lo era. Ahora, esto no, Roger Hayek no dice en ningún momento que Jesús no sea divino, sino que esa fue una forma de expresarse que a nosotros nos resulta bastante compleja. Por eso él utiliza y prefiere el término símbolo de Dios. Esto no nos permite hablar de un momento cronológico en el que Jesús empieza a ser Dios, sino que su misma existencia ya es símbolo de la divinidad.
Ahora, con los dos papas anteriores, con Juan Pablo II y con Benedicto XVI, pues fue bastante complicado, la tuvieron muy complicada los teólogos. Prácticamente todos los que les presenté aquí fueron mal vistos o incluso perseguidos por el Papa, los papas, ¿no? Roger Haig le van a retirar su licencia de enseñanza cuando publique este libro, precisamente, Jesús símbolo de Dios. No va a ser tan bien visto. Lo mismo que John Sobrino, sus dos libros van a ser, van a pasar a revisión en la Congregación para la Doctrina de la Fe, por allá de justo cuando inicia Benedicto XVI como Papa. Y lo que va a decir John Sobrino es, bueno, lo van a cuestionar por su metodología y por las conclusiones a las que llega, y lo que va a decir John Sobrino es que hay más bien un prejuicio hacia su teología y en general hacia la teología de la liberación, que los ha llevado a condenarlo, pero que en realidad no están atendiendo al contenido de su obra, sino más bien a los prejuicios. Como dice Rogelio, también Boff y Cardenal fueron condenados por diferentes motivos, pero también sufrieron esto, ¿no? Entonces, pues sí, varios de ellos lo han sufrido. Skilebex, a pesar de ser tan apreciado por la teología europea, también fue, pues yo no sé si perseguido al nivel de los teólogos latinoamericanos, pero también no le fue nada fácil. Va a contribuir Skilebex a la publicación de un catecismo en Holanda para adultos. Si lo encuentran por ahí, se los recomiendo mucho. Se llama el Catecismo Holandés, que presenta una síntesis de la fe cristiana desde la perspectiva católica de una manera bastante moderna y contemporánea. Entonces, me parece a mí bastante atinado su trabajo en este catecismo. Y bueno, aunque es un catecismo que es respaldado por la Conferencia Episcopal Holandesa, por cierto, lo pueden buscar en internet, ahí seguro lo encuentran. Aunque es un catecismo respaldado por los obispos de Holanda, la Santa Sede lo va a ver con cierta desconfianza. Entonces, sí, en ese periodo fue complicado. Yo creo que Francisco no se ha metido tanto en estos temas teológicos y también ha hecho que la Congregación para la Doctrina de la Fe no ponga tanta atención. Ahora ya no se oye tanto de persecución a teólogos, porque creo que está teniendo problemas más complicados, ¿no? Como son la pederastia clerical, la reforma de la iglesia, entre otros temas. Entonces, esto puede permitir a la Iglesia Católica y a los teólogos católicos una mayor libertad para la reflexión y que puede generar frutos interesantes dentro de la iglesia. Yo creo que por ahí iría la cosa. Que son retadoras las perspectivas de Roger Haig. Sí, es verdad, son retadoras y cuestionan las afirmaciones tradicionales que tenemos sobre nuestra fe respecto a la persona de Jesús. Pero también creo que nos presenta una perspectiva que es bastante racional y entendible para los hombres del siglo XXI. Creo yo que tendríamos que seguirle la pista todavía más a Roger Haig, seguir profundizando sus perspectivas, porque nos puede dar luces de por dónde podríamos seguir caminando como cristianos. Eso es lo que yo podría decir. No sé si hay por ahí alguna otra pregunta o comentario. ¿O qué les ha parecido el curso? A lo mejor, no sé, a lo mejor del tema de hoy no hay tantas cuestiones, pero el curso en general, si les ha ayudado o cuál es la visión que les ha dado de la persona de Jesús. Soy Herbert Ravet, mil gracias. No, yo agradezco la verdad porque es una buena manera de reflexionar, actualizar y poder compartir. Yo muy agradecido, la verdad. Algunas veces han estado y las he visto después grabadas, ¿no? Entonces, cuando las socializan ustedes. Gracias, ¿no? Nada más. Gracias. Bueno, yo lo que se me hace muy rico de este taller es que realmente siempre me cuestioné cómo vincular la mentalidad
de los chicos y de los que no estamos ya tan chicos, pero de la vida actual, con esa lectura de las escrituras, porque siempre se ha cuestionado, al menos escucho yo en las escuelas, ¿no? Los jóvenes, cómo nos cuestionan a los adultos, de por qué las cosas se dan de una manera en la Biblia y cómo la podemos nosotros compaginar con la vida real. Creo que este curso me deja pues reflexionando de que sí hay manera, de que ya hay muchos pues escritores que se han interesado por hacer eso. Lo que nos falta es cultura, en mi caso, ¿no? Como cristiana, para poderlo transmitir, para poderlo valorar. Y pues agradezco este curso porque me ha hecho ver la parte humana que muchas gracias. Gracias, Hilda. Rosario creo que quiere compartir. Quien guste también compartir sus reflexiones, su opinión de esta sesión o de las sesiones anteriores, adelante. Rosario Alfaro, me parece que te acabas de conectar, pero no sé si quieras igual como compartirnos algo o quien sea. Ah, ok, perfecto. Yo, a ver, quisiera sobre esto que dice Hilda, pues creo que sí hay una deuda muy grande, ¿no? En la formación religiosa que tenemos. Y no sé, o sea, creo que, bueno, también da oportunidad para hablar de esta próxima curso que va a durar 2 años, ¿no? De las comunidades eclesiales de base. Me parece que va a coordinar Laura Lienlaf, teóloga que nos va a acompañar el próximo mes también en este curso del Concilio Vaticano II. Pero bueno, o sea, pues sí está para comentar y para asumir, ¿no? Que ayuno en que han estado muchos sitios religiosos, ¿no? O han sido abordajes muy superficiales o muy condicionados o perseguidos o inexistentes, ¿no? Sobre la formación religiosa o teológica. ¿Cómo ves, Abel? Para ir recomendando este curso de las comunidades eclesiales de base de la escuelita Monseñor Romero, ¿verdad? Eso. Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que hay diferentes razones por las que en nuestros países, en México y en otros países de América Latina, tenemos esta carencia de formación religiosa, teológica, eh, y tampoco se trata como de repartir culpas ahora, ¿no? Si es el Estado, si es la iglesia o a quien le toque. Yo creo que ya en este momento, y a lo mejor eso es también gracias a la pandemia, tenemos a nuestro alcance diferentes espacios donde podemos formarnos, tanto de lo más tradicional como lo que podemos encontrar en nuestras parroquias, que poco a poco en algunos espacios se van profesionalizando y haciéndose un poco más eh, de mayor calidad los espacios de formación, como también en otros lugares está EPEC, que lleva ya varios años ofreciendo cursos, talleres y diplomados. Está, como ya lo decía Mario, la escuela de las comunidades eclesiales de base, Monseñor Romero, que es una escuela a nivel virtual, a nivel latinoamericano, que ofrece ahora un diplomado en Teología y Biblia de 2 años, avalado por la Universidad Iberoamericana. Entonces es también otro espacio muy importante que me parece que, y rico, que me parece que se puede aprovechar. Está la escuelita para jóvenes Bendita Mezcla, que también es a nivel latinoamericano, de
Teología de la Liberación. La misma Universidad Iberoamericana, que ofrece estudios profesionales de teología para laicos, bueno, en general para todo el mundo, pero especialmente para laicos. Y yo creo que eso, que poco a poco van surgiendo más espacios, se van conociendo y se van aprovechando. Y aquí la cuestión, pues, es seguir como dándole, ¿no? Trabajando y aprovechando nuestros tiempos libres para irnos formando nuestra fe y para también que esta fe sea más madura y pueda también ser bastante crítica, que pueda dar cuenta de lo que creemos respecto a los cuestionamientos que nosotros mismos podemos ir haciendo. No es posible que sigamos leyendo de manera literal la Biblia y pasando por alto cuestiones que retan francamente nuestra razón moderna. Entonces yo creo que es tarea para todos, que nos queda ahí pendiente y que todos podemos aprovechar estos espacios. No sé, ¿algún otro comentario? Les preguntaría, de los últimos acercamientos a la persona de Jesús que hemos visto como acercamientos contemporáneos, ¿cuál les llama más la atención? Claro, fue una embarrada muy, muy breve lo que dice, pero de lo que escucharon, ¿qué les llama más la atención? Un acercamiento desde América Latina con la teología de la liberación y un sobrino, una cristología feminista, un acercamiento más posmoderno. ¿Qué les podría llamar, qué les llama más la atención? ¿Qué les hace más sentido? Perdonen que tome la palabra. Yo he crecido en una óptica liberadora y entonces para mí es absolutamente primordial el término liberación. Es decir, si la religión no sirve para la felicidad humana, entonces no va. Somos obvio del pueblo. Y eso aprendimos nosotros de nuestros maestros, Sobrino, Segundo, Boff, Yacuría, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, por ejemplo, yo ya no entiendo la palabra salvación ni redención, sino que hablamos de liberación, es decir, una apuesta del reino por la vida, no por esa mirada individualista de mi alma y Dios, infierno y cielo, sino la opuesta del reino de Dios como vida. Pero eso entronca desde la óptica liberadora con esta teología moderna. Ustedes hablaron de Roger Haidt, hay otros más, pero que es lo que a mí últimamente me ha estado inspirando, y es el hecho de cómo erradicar del pensamiento cristiano una visión divina, mágica de Jesús, en el sentido de que si los israelitas no hubiesen estado bajo el régimen de esclavización de tantos pueblos después del reinado de Salomón hasta la Segunda Guerra Mundial, recordamos que en Babilonia empieza a surgir la idea de una liberación. Y así crece la idea del Mesías, si no, de repente nunca habían tenido la idea del Mesías. Por lo tanto, la idea del Mesías fue una situación histórica nacido de lo que había. Y ahí es donde hoy nosotros acá pensamos, Jesús es un humano profundo que leyó a Dios, que le entendió y se ha vuelto nuestro modelo. Y lo más divino de él es su humanidad. Dar ese salto ayuda, creo yo, a fijarse en el tema de la vida de Jesús como liberación de la opresión de la vida, es decir, el reino de Dios. Y esto creo yo que es lo que a mí me ha llamado la atención y me ha hecho pensar esto. Y eso es muy profundo, digo yo, porque trastocamos el tema de la Trinidad cristiana, ¿no? Una Trinidad que puede haber sido cuatridad, porque olvidamos a Sofía, fue nada más una visión helénica de Dios. Pero, o sea, junto a esa mirada hay un problema, digo yo, con la autoridad eclesial que tiene su propia visión de un Jesús más divino que humano. Algo por ahí voy pensando yo. Gracias, Herbert.
Y claro, también ser conscientes de que nosotros como ya les decía, somos parte de una cadena, un eslabón de una cadena de creyentes que ha creído por 2000 años, pero nosotros no somos el último eslabón, ¿no? Siguen todavía más adelante de nosotros y seguramente cuestionarán nuestra forma de creer, nuestros presupuestos y tendrán una manera totalmente distinta. Dentro de la misma teología de la liberación hay quien habla de diferentes olas o generaciones. Una fue la de Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, que son como los abuelos de la teología de la liberación o los dinosaurios, dicen algunos. Otra ola diferente fue otra que retoma las demandas de las luchas feministas, como Ivonne Guevara, Elsa Tames y otras más. Y ahora estaríamos ya en una tercera ola de la teología de la liberación, ¿no? En otra realidad, porque ya nuestro contexto ya no es el mismo de la Guerra Fría o de los años 60, 70, 80, nos encontramos ya en otro momento, y además han emergido nuevas subjetividades que buscan precisamente hacerse presentes. Hablamos de diversidades sexuales, sexogenéricas, hablamos también de la migración, que es un fenómeno que se ha agravado en las últimas décadas, y entre otras, los mismos pueblos indígenas, ¿no? Que en un principio no estaban dentro de la perspectiva de la teología de la liberación y que poco a poco fueron ellos mismos irrumpiendo y poniendo su palabra sobre la mesa. Entonces, sí, yo creo que una de las tradiciones que nos marca aquí en América Latina es la teología de la liberación, y bueno, una teología que sigue caminando, que sigue dando pasos y que tiene que también ser autocrítica con ella misma. Entonces, bueno, pues yo creo que por ahí vamos. ¿Alguien más? Compañeros, si me escuchan, va a ser interesante que, no sé si ustedes conocen aquellos 2 tomos que se llamaban Mysterium Liberationis, que fue como el compendio del pensamiento de la teología de liberación en los años 80, 90. Pues eso se ha vuelto a escribir, ya no con ese nombre, y saldrá este año o el otro año, y va a ser interesante porque ahí se intentará exponer lo que desde hoy vemos como cristología, neumatología, cristología, etcétera, desde la teología de liberación, la teología, digamos que es como un relanzamiento de las ideas centrales de la teología de liberación a partir de la sabiduría que nos ha dado estos años. Saldrá este año tipo octubre o inicios del próximo año, ya está imprimiéndose todo, ¿verdad? Muchas gracias. Hay que estar al pendiente entonces de esta nueva reimpresión o esta nueva obra. ¿Algún comentario más? Para ir finalizando. Sí, yo, nada más que mi cámara como que no está funcionando bien. Pues mira, pero sí me escuchan bien, ¿verdad? Ok, pues mira, pues yo agradezco también como este espacio y me quedo como muy inquieta con esta última sesión, precisamente porque el reto y eso creo que son como las nuevas generaciones, ¿no? En este sentido de cómo ir traduciendo, inculturando esta, esta persona de Jesús en su día a día. Yo trabajo con adolescentes y lo que me bombardean de repente sus dudas, sus preguntas y cuestionan mucho nuestros conceptos de tradición a lo que ellos están viviendo y sobre todo, por ejemplo, hoy, o sea, cuando te escuchaba y escuchaba a los demás, me recordaba mucho, no había visto a un grupo porque por cuestiones de salud no había podido ir a la escuela y hoy me ve un niño y me dice, es un adolescente de primaria y secundaria y me dice, Miss, de una vez te digo que te prepares, porque en la clase de español estábamos platicando y resulta que María quedó embarazada siendo adolescente. Eso es pedofilia. Entonces, y yo, cuando él me estaba diciendo quedó embarazada cuando era adolescente, yo, bueno, sí, entre 14 y 18 años, dice, eso es pedofilia. Entonces, y dice, así que prepárate, porque en la siguiente clase eso te vamos a preguntar, ¿no? Entonces, a ver, pero recuerda que es el contexto de ese tiempo, o sea, es como mucho, sus dudas obviamente son porque todo lo quieren traducir a su tiempo y a su momento y como lo están viviendo, ¿no? Entonces,
yo desde un principio, no sé si recuerdan, decía, por eso quiero como estar en este curso, porque quiero como tener a lo mejor más herramientas de esta persona de Jesús que yo pueda ayudar a traducir, pero que hoy me das pistas, ¿no? Como que mi brújula sea desde mi fe, o sea, desde mi persona, ir traduciendo y sin que pierda como esta esencia y esta verdad, ¿no? Que es este Jesús. Entonces, bueno, se los quería compartir, pero hace rato no podía hablarlo, porque creo que en las nuevas generaciones, esta teología, la feminista también, ellos lo traen, y ellas lo traen así como en cuanto a ideas, conceptos o palabras que han escuchado, aunque a veces todavía no terminan como de saber su definición y de apropiarse de ellas, pero te lo preguntan desde ahí, ¿no? Entonces yo creo que ese es como el mayor desafío que yo voy experimentando, cómo desde este piso que ellos tienen están cuestionando esta fe o medio fe o lo que medio han escuchado o medio ven en las redes y que pues muchas veces son las problemáticas que hay, como la pederastía, como que si el Vaticano es rico, como que por qué no la riqueza la reparten, o sea, como estos cuestionamientos que ellos van teniendo y que al menos yo agradezco que sus dudas puedan ser el punto para dialogar, ¿no? Al menos creo que ahí he encontrado como ese punto, aunque me desafía, ¿no? Y me cuesta. Pues gracias. Por lo menos les sigue interesando y bueno, ya ahí hay una oportunidad de diálogo, ¿no? Lo terrible es cuando ya esto ni siquiera les interesa y les da igual, bueno, ahí sí yo creo que hay un problema un poco más severo. Pero sí, efectivamente, creo que estas nuevas formas de acercarnos a la persona de Jesús nos abren más puertas y nos permiten también dialogar y que siga siendo la persona de Jesús significativa para ellos, ¿no? Bueno, para nosotros y para las generaciones que vienen, que no pinta nada fácil. Y, no sé, ¿alguien más? Para ir cerrando, nos quedan pocos minutos. Pues quien guste una última participación, comentario, agradecimiento, que ya estamos cerrando. Abel, muchas gracias por este curso. A mí me deja mucho pensando en los diferentes temas que se han visto. Me gustaron, sin embargo, tengo que releer, pensar mucho. Lo importante para mí es Jesús y me gusta conocer todos estos cambios que pueden haber con respecto a entender, tratar de entender la persona de Jesús, a la resurrección de mi vida. Sin embargo, es bueno conocer estos nuevos puntos de vista, estos nuevos temas que me hacen a mí pensar un poco más en querer aprender cómo aplicar, cómo contestar precisamente cuando los jóvenes nos preguntan o comentan. Y Jesús es actual o Jesús en el pasado, así definitivamente preguntan, y entonces es cuando nos ponen a pensar. Sin embargo, sí pienso en todo lo que hemos leído de Jesús, en todo lo que se va dando en la vida, pero sí, mi pregunta es de cómo mostrarles a los chicos, adolescentes sobre todo, el darles una respuesta de que consciente para ellos, de que Jesús es actual, Jesús es Dios, Jesús vive, Jesús está con nosotros. Sí, de repente los jóvenes me hacen a mí pensar, digo nos hacen pensar porque como estamos en pastoral vocacional y por supuesto han instruido muy bien los
padres agustinos recoletos, pero como estas preguntas que ahora están surgiendo de que lo quieren ver actual, de que quieren, no sé exactamente cómo exponerlo, pero ellos algunas veces comentan, es que los evangelios siempre son los mismos. Sí, ¿cómo podemos entender o decirles que son los mismos, pero llevan algo que son actuales y que no es que Jesús ya haya pasado, porque eso es lo que ellos comentan los adolescentes sobre. Y entonces el platicarles precisamente de la vida de Jesús, no como nosotros, como yo precisamente lo veo, lo entiendo. Sin embargo, bueno, sí hemos llegado a tratar de disolver sus dudas, pero como que uno quiere tener mucho más palabras o conversaciones convincentes, no de hacerlos cambiar, sino de hacerlos sentir que Jesús vive y está con nosotros. Tuve muchas inquietudes aquí en todos estos temas. Sin embargo, bueno, yo siento que sí encuentro la respuesta, pero sí me gustaría tener una amplia, no sé, un conocimiento más amplio de la actualidad de esto que nos hablabas de la situación posmoderna de Jesús, de Cristología. No es exactamente que tengas, yo quería poder más actual para ellos. Bueno, yo creo que lo primero, siempre el trabajo con jóvenes implica conocerlos y conocer sus intereses, ¿no? Por ahí yo creo que es un elemento importante. Y lo otro, como la conciencia de por qué esto es importante para mí, y a partir del conocimiento de sus intereses, bueno, pues de qué manera les puede también a ellos ser significativo esto que para mí es importante. Que probablemente sea por cuestiones totalmente distintas a las mías, ¿no? A las propias. Yo creo que eso es un elemento a tomar en cuenta. Lo otro, como materiales de formación, bueno, alguien que ha trabajado mucho el tema de Jesús es José Antonio Pagola. Su libro de Jesús, Aproximación Histórica, si bien a algunos teólogos no les gusta mucho porque dicen que es muy populachero y poco, ¿cómo se dice? El lenguaje no es muy científico, muy técnico. Eso mismo permite que personas sencillas, entiéndase, que no han tenido una formación teológica, puedan comprender y tener acceso a una imagen de Jesús clara que puede ser atrayente para hombres y mujeres de nuestro tiempo. Yo creo que eso ayuda bastante. Jesús, Aproximación Histórica de Pagola es una herramienta muy buena para cada uno de nosotros, y también ha generado otros materiales Pagola, como son los Círculos de Jesús, me parece que se llama el libro, que es para trabajo en grupos con adultos, y tiene también los círculos para jóvenes. Entonces yo creo que son materiales interesantes que hablan en una perspectiva contemporánea, y que puede hacernos eco para nosotros con el esbozo que hace de la persona de Jesús. Yo creo que ese sería un material bueno para echar mano, y también no subestimar a los jóvenes. Yo recuerdo que en alguna ocasión, trabajando con ellos sobre estos temas y estos materiales, también uno puede decir, bueno, es que Pagola es un libro, no lo tengo aquí a la mano, pero es un libro grueso, no sé, deben ser 500 páginas, y los jóvenes no lo leen. Bueno, pueden leer fragmentos y seguramente les interesarán, y especialmente temas, como decía Ana Lilia, que les pueden hacer resonancia, ¿no? La relación de Jesús con las mujeres, por ejemplo, es un tema muy interesante, y que siempre que lo he trabajado con mujeres, bueno, quedan impactadas por la imagen de un Jesús distinto al que se les había pintado. Ese podría ser un camino.
Entonces, bueno, pues yo creo que ese es un material que se puede aprovechar y que es accesible. Bueno, hay versiones ya digitales que se pueden descargar en PDF y también se pueden adquirir los libros. Son un poco caros, pero creo que valen la pena para trabajarlos. Edgar, no sé si creo que tenías la mano levantada. Ok, muchas gracias, Abel. Sí, yo, muchas gracias. Oye, pues solamente para agradecer mucho pues este espacio, ¿no? Yo suelo trabajar con personas como muy dogmáticas, muy cuadradas, no sé, muy vaya muy de Ratzinger, ¿no? Y escuchar pues otro tipo de narrativa, escuchar otro tipo de reflexión, a mí me refresca y también me hace pensar cómo puedo yo en esos espacios, porque además es mi trabajo, ¿no? En esos otros espacios donde me muevo, cómo puedo ir metiendo poco a poco otra línea de reflexión sobre Jesús, ¿no? Yo siempre he creído que igual y podemos saber mucho de Jesús, pero la experiencia que cada uno vaya teniendo del encuentro con Jesús es lo que definitivamente tendrá que marcar nuestra vida y por eso tendremos que llamarnos cristianos, si no, pues de nada serviría, ¿no? Entonces, pero pues agradecer mucho este espacio, agradecerte de verdad, agradecer a EPEC también, esos espacios. A veces no puedo estar así como en vivo ahorita, ¿no? Pero cuando ya lo comparten, pues ya ahí lo estoy escuchando y lo estoy viendo y muchas gracias. Gracias, Edgar. Muy bien. Pues creo que hemos llegado ya al final de nuestra sesión y de nuestro curso también. Solo me queda agradecerles por su paciencia, por estar también aquí en este compartir y por enriquecernos mutuamente. Yo creo que eso también nos ayuda mucho. Pues no sé si Mario quiere compartirnos algo. Solamente, pues eso, reafirmar, ¿no? El agradecimiento de parte de los Agustinos Recoletos, el Centro de Espiritualidad Agustín Recoleto de Querétaro y de México, Costa Rica, el Espacio Popular. Agradecerte, Abel, por tu generosidad siempre y tus clases tan densas, ¿no? Tan llenas de contenido valioso. Y pues bueno, queda la invitación para todas, para todos, a continuar en abril este curso también muy interesante sobre el Concilio Vaticano II. Pues muchas gracias, Abel. Un abrazo y a cada uno de ustedes. Eso. Muchas gracias. Bonita noche. Muchas gracias. Buenas noches.